Saludos a todos en este nuevo video. En esta nueva ocasión vamos a estar hablando sobre el mapa militar de la situación actual en Siria. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes en una nueva ocasión. Tengo muchísimas noticias muy interesantes para ustedes en este nuevo video. Siento que realmente puedo proveerles a ustedes eh, un video de calidad en el cual podamos ver una perspectiva militar sobre el asunto sirio desde el punto de vista más racional y lógico que podamos encontrar. Creo que otros canales, como si también lo hace el caballero que hace el video de Ultra Argentina, es muy eficiente en su trabajo y quiero felicitarlo. Al igual que también pues me gustaría poder aportar a toda esta serie de videos que hay en YouTube sobre este conflicto desde un punto de vista bastante racional. Antes de comenzar, quiero compartir con ustedes una anécdota muy interesante. Hace unas semanas estuve en Islandia y me pareció muy interesante que cuando estaba en el taxi con este, ¿verdad?, conductor islandés, un individuo con una voz bastante gruesa, con un inglés fatídico, bastante fatal, pero con un conocimiento de historia europea muy interesante, bastante inteligente el individuo. Sin embargo, me pareció muy interesante cuando hablamos sobre Medio Oriente y le hablo sobre la guerra siria y me comenta, bueno, realmente aquí en Islandia no se habla mucho de eso y es muy poco lo que se sabe. Y me chocó, me chocó mucho porque a pesar de que, por ejemplo, mi área de conocimiento o de estudio principal es Israel y, ¿verdad?, países de la región como también lo es Siria, Irán y Jordania, esos son mis 4 países en sí que tengo un poquito de conocimiento. Me pareció muy interesante que no supiera nada de Siria. O sea, estamos hablando de un conflicto en el que más de 340.000, bueno, se estima que entre más de 340.000 personas, entre 340.000 y 400.000 personas han muerto en este conflicto. Un conflicto en el cual básicamente todas las potencias o las principales dos potencias militarmente hablando tienen participación, como lo es Rusia y como lo es Estados Unidos, donde países de la región como los estados del Golfo tienen participación en apoyo a grupos rebeldes islamistas que combaten allí. Irán, un país que sin dudas a partir de 1979 con la revolución islamista se ha convertido en una potencia que ya no es un país neocolonizado por, ¿verdad?, potencias de Occidente, las cuales básicamente eh, jalaban y llevaban al Shah a que tomara decisiones pues que realmente a la población no le gustaba. Pero ese no es el tema. El punto es que me chocó tanto como que en los países, ¿verdad? Y yo no he estado en otro país nórdico que no sea, ¿verdad?, Islandia, pero que yo por lo menos si me di a la tarea esta semana de buscar en los periódicos, en dos periódicos, uno en Dinamarca y otro en Noruega, y quería ver y poder contrastar si realmente se hablaba sobre este conflicto en la prensa de países nórdicos. Y no veo ese énfasis en discutir este asunto, el cual es una guerra que a mí me parece muy interesante, pero también me parece la cual para mí, para el mundo, me parece que es una desgracia. Entonces, como que me chocó mucho y quería compartir esa anécdota con ustedes para que ustedes también la analicen. Y si tienen algún comentario, déjenmelo ahí abajo. Estaré muy feliz de poder leerlos y quizás poder contestarles. Y nada, vamos de lleno con todas las noticias que tengo. Antes de comenzar a hablar sobre el mapa, y vamos a empezar, ¿verdad?, directamente con el este de Asukna. Antes de comenzar, quiero informarles que aproximadamente, bueno, os estima que este mes, el pasado, bueno, ahora estamos, hoy es 1 de octubre, pero el pasado mes de septiembre fue el mes más sangriento en todo lo que va de año en la guerra siria. Se estima que en este mes han muerto aproximadamente 3.000 personas, de las cuales 995 fueron civiles. Esto es muy importante de resaltar. De estos 3.000 muertos, se estima que aproximadamente 207 eran menores de edad, o sea, niños, principalmente niños entre la edad, ¿verdad?, de aproximadamente 2 años hasta 14 años. También otras 148 mujeres murieron. Se estima también, ¿verdad?, se entiende, ¿verdad?, según el observatorio sirio, ¿verdad?, radicado en Londres, se entiende que 282 murieron por bombardeos de la coalición internacional y otros 7 murieron
por ataques de las fuerzas democráticas sirias. En el caso de los bombardeos de la coalición internacional, obviamente son bombardeos, pero en el caso de las fuerzas democráticas sirias fueron por ataques de artillería. También se estima que Daesh asesinó, ¿verdad? A aproximadamente 26 personas con equipo de artillería y ejecutó a otras 10 personas. Algo también muy, muy interesante resaltar de este informe es que se estima que aproximadamente 322 personas o 322 soldados y militares, ¿verdad? O miembros de milicias chiíes leales a Bashar al-Assad, 322 de ellas murieron y también otros 368 rebeldes también murieron. Sin embargo, aquí también cabe resaltar que 22 miembros de Hezbollah perdieron la vida en el pasado mes y también cabe resaltar que, y este número es muy interesante también porque no creo o no recuerdo haber leído un número tan alto como el que voy a mencionar ahora en solo un mes de Daesh, pero se estima que aproximadamente 738 muertos o miembros de Daesh fueron asesinados, tanto por la Fuerza Democrática Siria y los YPG, como por los miembros de la coalición internacional y el ejército sirio junto a la aviación rusa, las cuales han atacado posiciones de Daesh. Vamos directo con el este de Azukna, que han pasado unas cosas muy, muy interesantes, pero antes de ir directamente a esto, yo quiero poder enseñarles a ustedes algo. Quiero que vean el mapa en general. El mapa en general vemos que ya el ejército sirio controla, básicamente le ha quitado en el pasado mes y medio, diría yo, un 9 y 10, entre un 9 y 11%, disculpen, de toda esta franja territorial que controlaban grupos rebeldes islamistas. Los islamistas son este verde que vemos aquí un poco más oscurito, y los grupos rebeldes, que son básicamente grupos afiliados a las fuerzas, al ejército libre sirio, disculpen, son todas estas zonas. También estos grupos oscuros, no solamente estas zonas oscuras, ¿verdad? No son solamente islamistas, sino también yihadistas afiliados a Daesh y otros grupos, etcétera. Ahora, podemos ver, y por qué quiero expandir todo esto, quiero que vean el control del gobierno, perdón, del ejército de Bashar al-Assad. Yo realmente no creo lo que está pasando en el conflicto sirio. Creo que el ejército sirio ha tenido un gran apoyo de Irán, evidente en el terreno, pero también de la Fuerza Aérea Rusa. Es increíble cómo hace 4 meses o 5 meses atrás, cuando veíamos este mapa, yo no me imaginaba que el ejército sirio fuera a tener todo este control. O sea, vamos a ir analizándolo por parte, pero quería que vieran todo esto. Me parece muy interesante. Creo que el ejército sirio se ha ganado la legitimidad que buscaba Bashar al-Assad en el país. Creo que en unas futuras elecciones democráticas, esto puede sonar quizás para muchos de ustedes como un poco loco, pero yo me atrevería a decir que Bashar al-Assad, pero sin contar los más de 13 millones de refugiados que están fuera del país, pudiera tener un buen apoyo. No diré que ganaría unas elecciones necesariamente, pero pudiera tener un apoyo bastante grande de la población civil, porque el ejército sirio no es que solamente esté controlado por los alawitas a través de su historia, sino que ha ganado una legitimidad social tan brutal que realmente me parece muy, muy interesante. Vamos directamente con Azukna. En Azukna es muy interesante porque hemos visto que Daesh ha intentado entrar tanto por el sur del corazón de la ciudad de Azukna como por sus vías vehiculares principales. De hecho, Daesh ha utilizado varios de sus tanques para atacar a aproximadamente 4 puntos o controles militares del ejército sirio que hay en esta porción territorial que vemos aquí. Y de hecho, a pesar de que Daesh ha empujado, ha sido reprimido. Y no solamente ha sido reprimido Daesh, sino que ya el ejército sirio básicamente se va en ruta hacia Kabajib y Al-Shula. Esto es muy interesante y recalco porque es interesante, porque vemos y denota que el ejército sirio está realmente poniendo su equipo de artillería en todo el corazón del desierto sirio. O sea, vemos que no solamente el norte de Palmira está libre, vemos que la porción de Azukna, el noreste de Azukna, se sigue movilizando bien el ejército sirio, sino que también en la franja que encogó hace aproximadamente, yo diría 2 meses y medio o 3, a través de toda la franja con Jordania e Irak, para poder llegar, ¿verdad?, hasta Bucamar y cortar la presencia de Daesh, o la principal vía de acceso que tiene Daesh con Irak, la cual vemos que ya no existe porque Daesh ha sido repelido, ha sido expulsado de toda esta franja cercana
o toda esta franja que había cercana a la frontera con Siria, y vemos que Daesh está totalmente en territorio sirio y bajo control del ejército sirio, porque no solamente el ejército se está moviendo al este de Azukna, como podemos ver aquí, sino que ahora que nos estamos moviendo de Iresor, vemos que está rodeado, ya no tiene presencia, en Stipni, de hecho, ha sido empujado hacia Al-Qasra, y hay algo muy interesante. Ha sido empujado porque el ejército sirio se ha movido desde todo Maidan hasta Stipni y ha logrado conectar toda esta franja territorial, pero se ha encontrado también con el empuje que está teniendo las fuerzas democráticas sirias y los kurdos al sur de la autodenominada región de Rojava. ¿Qué pasa? Que cuando han llegado hasta ciertos puntos no ha habido combates, o sea, no ha habido operaciones relevantes, para decirlo de alguna manera, entre el ejército sirio y los kurdos y las fuerzas democráticas sirias, pero se han creado como unas fronteras bastante raras. Cuando cada uno de estos dos lados ha llegado a cierto punto, no se han movilizado más. No me cabe la menor duda, como ya ha dejado claro el presidente sirio, y también los YPG y las fuerzas democráticas sirias, de que van a combatir, y eso es evidente. Pero vemos también, y ahora venimos acá a Deir ez-Zor, que al sureste de Deir ez-Zor, específicamente al este del aeropuerto de Deir ez-Zor, las fuerzas el ejército sirio se ha encontrado con las fuerzas democráticas sirias y los kurdos, y ha comenzado a penetrar toda esta franja territorial. Lo podemos ver aquí más o menos. El ejército sirio está por aquí, al otro lado del Éufrates. Lo podemos ver aquí, y ya comenzó a empujar a los kurdos. ¿Cuál es la estrategia que yo he podido visualizar aquí antes de proveer la información o noticias relacionadas a lo que está ocurriendo en Deir ez-Zor? Primero, que el ejército sirio es inteligente en poder crear esta franja aquí, en la cual ellos intentarán conectar toda esta porción territorial que está aquí al norte de Deir ez-Zor para enfrentarse con los kurdos y acorralar a Daesh, pero también para aguantar el avance que van a tener los kurdos en todo este territorio, porque yo veo realmente a los kurdos empujando a Daesh desde Al-Qasra hasta el norte de Deir ez-Zor, pero veo que el ejército sirio busca crear como una franjita, ¿verdad?, para poder crear una frontera aquí, en toda esta franja territorial, con los kurdos. Si van a empujar a los kurdos cuando lleguen hasta este punto, no lo sé, pero lo que sí veo es que están permitiendo que los kurdos se entretengan con Daesh desde Al-Qasra hasta el norte de Deir ez-Zor, y ellos siguen moviéndose. Esto está respondiendo un poco lento, disculpen. Y ellos siguen moviéndose inteligentemente, me parece, hacia el noroeste de Al-Busayra. Esto es destacable porque demuestra la estrategia militar del ejército sirio, la cual me parece que es muy buena. Ahora, ¿qué ha estado pasando en Deir ez-Zor? En Deir ez-Zor, Daesh ha quemado a unos soldados rusos que tenía en su poder, acá al sur de Deir ez-Zor. También al sureste de Deir ez-Zor, Daesh, lo podemos ver aquí, lanzó unos misiles en contra de las fuerzas las fuerzas leales de Bashar al-Assad al norte de Kusham, y también había presencia de soldados rusos. No se han podido notificar si han habido muertos, no lo he podido encontrar, no hay noticias, pero probablemente murieron porque eran misiles tierra a tierra y eran misiles bastante fuertes por los videos que pude ver. Ahora, algo muy, muy importante. El ejército de Bashar al-Assad ha comenzado a avanzar y ya está aproximadamente a solo 10 kilómetros de Al-Mahidin, y me parece muy importante también mencionar que el ejército ruso ha estado bombardeando toda esta zona, especialmente al sur de Shahil y al sur de Kusham. Ha estado bombardeando, sí, a individuos muy, muy interesantes, y es Daesh. También cabe destacar que la Fuerza Aérea Rusa, o la Siria, porque aún no ha sido notificado oficialmente quién fue, ha bombardeado el campo petrolero de Alomar. Esto era un campo petrolero que tenía una ruta muy interesante, una ruta que iba hasta Al-Quraya, y de Al-Quraya hasta Al-Busayra, y desde ahí hasta Turquía. Eso era una ruta que supuestamente existía. Yo no voy a contradecir informes oficiales rusos y estadounidenses que confirman esto, ¿verdad? Si tienen duda pueden buscarlo, de hecho. Y también llevaba petróleo
No estoy seguro si era petróleo refinado o no refinado. Desde mi punto de vista, basado en lo que sé de este campo petrolero, no creo que haya sido petróleo refinado porque no hay ninguna refinería cercana, pero también ese petróleo era llevado hasta Abu Kamal. Esto es algo muy interesante porque demuestra que el ejército ruso, al igual que como lo hizo en su momento contra varios camiones turcos que, ¿verdad? Llevaban petróleo de Daesh hasta Turquía en unas acciones de contrabando muy, muy interesantes que el gobierno ruso hizo públicas en su momento cuando estuvo en disputas con el gobierno de Ankara. Y demuestra básicamente que el ejército ruso está interesado en acabar con los yihadistas y los terroristas de Daesh, ya sea como sea, o sea atacando tanques, sea atacando camiones, sí, o sea atacando campos petroleros. Estados Unidos no se ha destacado realmente, o la coalición estadounidense que ha liderado Estados Unidos, en bombardear campos petroleros en Siria. Sí lo hizo principalmente en Irak. Sí lo hizo principalmente en Irak, principalmente al sur de Kirkuk y en básicamente en las 3 provincias que actualmente el gobierno del Kurdistán iraquí ocupa en Irak. Algo también muy interesante y es que las fuerzas democráticas sirias en esta región, ¿verdad? Han llegado ya al sur de Markada. Los kurdos, a pesar de que se están concentrando a acabar con Daesh en Al-Qasra y en toda esta franja territorial, se están movilizando, al igual que lo está intentando hacer el ejército sirio al este de Kusham, que es lo que les estaba comentando, movilizarse en toda esta porción territorial, conectar con Raqqa y poder controlar al ejército sirio hasta aquí, ¿verdad? Obviamente hasta la frontera con Irak. Esto podemos ver que es así porque, aunque estas son zonas de influencias de Daesh ahora mismo, ha estado intentando movilizar equipo de artillería, disculpe, ha estado intentando movilizar a miembros de las fuerzas democráticas sirias, principalmente, no de los YPG, a tratar de cruzar hacia el este de Al-Busayra. Y esto nos da a entender que realmente buscan expandirse hacia acá para aguantar al ejército sirio. Ahora, la presencia de Daesh en toda esta franja territorial no es muy grande. O sea, realmente son zonas de influencia. Este mapa, al igual que otros, yo realmente elijo este porque me parece que es un mapa que cumple realmente con lo que quiero comentar en el vídeo y proveer la información correcta. Estas son zonas de influencia. No es que Daesh tiene presencia directamente ahí, abrumadora, no. Son zonas de influencia donde sí hay miembros de Daesh, pero que básicamente esto es desierto. O sea, esto se puede ocupar en horas o días, básicamente. Ahora, yo creo que si los kurdos y los YPG lograran esto y no se enfocaran, o sea, y se enfocaran en acabar con Daesh, evidentemente, pero si no se enfocaran principalmente en mantener este territorio, creo que pudieran contener al ejército sirio en toda esta franja territorial al este del Busayra, que es donde hacia donde el ejército sirio se va a estar movilizando. Ahora, si no lo logra, el ejército sirio va a comenzar a penetrar y es hacia toda esta región. Y esto sería bastante dañino para los kurdos en sus aspiraciones. Vamos a hacer una cosita, vamos a hacer una cosilla muy interesante y vámonos a Raqqa. En Raqqa hay unas noticias muy, 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 muy interesantes, pero muy interesantes. En Raqqa podemos ver, si este mapa me lo permite, en Raqqa podemos ver, nos encontramos con un panorama totalmente al que habíamos visto hace 2 o 3 meses atrás. Hoy vemos que las fuerzas democráticas sirias y los kurdos controlan ya el 88% de Raqqa. Disculpen, no solamente controlan ya el 88% de Raqqa, sino que solo les faltan 2 posiciones para controlar todo Raqqa. Algo también interesante es que la aviación estadounidense, ¿verdad? En una de las 7 bases militares que tienen los Estados Unidos en la región autónoma de Rojava, ha decidido comenzar a utilizar sus helicópteros Apaches en Raqqa. Esto, ¿verdad? Como parte de las operaciones para poder concluir con las operaciones que se han estado llevando en Raqqa por los pasados 2 meses y medio. Algo que realmente me parece a mí chocante de Raqqa es el hecho de que, ¿verdad? Aún quedan en Raqqa entre 30.000 y 50.000 civiles y los bombardeos continúan. Los bombardeos de la coalición internacional continúan de manera intensa. No han aparecido noticias realmente sobre esto. No les puedo dar un número si han muerto civiles por las pasadas 2 semanas. Por la pasada semana, con un número concreto no les voy a mentir. No lo encuentro, no aparece. Pero sí les puedo dejar saber
que Daesh se encuentra ¿verdad? En el hospital nacional en Raqqa. ¿Cuál es el escenario con el que se encuentra ¿verdad? El ejército las fuerzas democráticas sirias o esta entidad paramilitar en Siria y los kurdos y la coalición internacional liderada por los Estados Unidos? Que hay personas dentro del hospital. O sea, que la coalición no puede bombardear el hospital y no se puede utilizar equipo de artillería. O sea, que van a tener que entrar de manera terrenal. Van a intentar, o sea, recuerden también, como les he comentado, Raqqa es una ciudad muy densa desde el punto de vista infraestructural, así que es complicado movilizar tanques. O sea que van a haber muchos muertos en esa ruta hacia el hospital. Yo espero que la coalición internacional no bombardee al hospital ni zonas adyacentes por el bochorno internacional por el cual va a tener que pasar, pero si no, porque son civiles, son gente en el hospital, son gente en un hospital, son gente herida, son individuos que no tienen nada que ver con este conflicto y sería muy lastimoso. Ahora vamos a movilizarnos hacia Alepo y la zona noroeste de Siria. ¿Qué estaba pasando? Algo muy interesante es que los grupos islamistas que estaban cercanos a Haritan, o como le quieran llamar, ¿verdad? Haritan o Haritan, y también cercanos a Kaf Hamra, han estado tomando poder. Recuerden, como les expliqué, este grupo clarito, este grupo este color verde clarito, son grupos rebeldes o grupos que no son grupos religiosos. Bueno, sí hay algunos que son religiosos, ¿verdad? Pero son principalmente grupos rebeldes que no son grupos terroristas considerados por la comunidad internacional, no Estados Unidos o Rusia, que ¿verdad? Ambos países difieren de este punto de vista, quiénes son terroristas y quiénes son rebeldes. Ahora, podemos ver que estos grupos islamistas se han expandido en esta región y han comenzado a penetrar un poquito hacia toda esta franja territorial aquí. Estamos hablando aproximadamente casi 4 o 5 vecindarios cercanos o adyacentes al noroeste de Alepo. Esto me parece muy interesante porque demuestra que, a pesar de que los islamistas y los rebeldes en toda esta franja territorial al noroeste de Siria habían estado teniendo problemas el pasado mes, han logrado unir fuerzas de nuevo para empujar hacia Zahra, la cual fue una ciudad que estuvo controlada por los kurdos, ahora está en manos del ejército sirio, y poder hacerse de nuevo a esa ciudad. No sé si realmente buscarán intentar penetrar hacia esta región que controlan los kurdos, esta zona amarilla, pero tampoco me sorprendería. También cabe destacar algo muy interesante, y es que los turcos en toda esta porción territorial, disculpe, en esta ciudad cercana aquí al sureste de Kumlu, ¿verdad? Cercano a la frontera con Siria, los turcos han estado movilizando convoyes, tropas, militares con equipo de artillería y lanzacohetes, etcétera. Y yo me pregunto, ¿por qué los turcos están haciendo eso? ¿Buscarán los turcos unirse con el ejército libre sirio y grupos islamistas cercanos a toda la frontera aquí al sur de Turquía para tomar la ciudad de Jandaris y conectar hasta Zahra, como algunos grupos islamistas pretenden, ¿verdad? ¿O buscarán entrar directamente para acabar con los kurdos que están en toda esta franja territorial aquí, desde Bulbul hasta Jandaris, Afrin y Sharahanli? Y me parece interesante porque si lo vemos desde un punto de vista estratégico, esto sería lo que va a ocurrir, porque esa es la intención de Turquía, acabar con los kurdos en esta región. Y básicamente junto, ¿verdad? Toda esta franja territorial que ha desarrollado desde Yaraburuz hasta Assas, me parece que haría mucho sentido esa teoría. Así que esa es una muy buena pregunta que debemos de hacernos. También en toda esta franja territorial noroeste cabe destacar que en otras noticias, ¿verdad? En esta franja, que en Kataib, el grupo islamista, no en Taqaib Tamia, que es el nombre del grupo islamista, básicamente era un grupo, o uno de los grupos islamistas que son parte del Frente al-Nusra, o que al menos colaboraban con el Frente al-Nusra. No voy a decir que eran parte porque realmente colaboraban con el Frente al-Nusra. Este grupo ha decidido cortar su alianza con al-Nusra y ha tomado el poder de Darat Izza, en una ciudad que está aquí al sur de Jandaris. Esta ciudad
y para los que no lo sepan, fue clave durante el comienzo de la primavera árabe. Fue una ciudad clave, fue una de las primeras donde hubieron muchas protestas, hubo levantamientos que después se expandieron hasta Yandaris y en el cual, ¿verdad?, los kurdos se unieron, etcétera. Pero me parece muy interesante porque demuestra la lucha de poder que también hay entre los islamistas, entre ellos mismos. O sea, es que yo pienso que las operaciones del ejército sirio, la aviación rusa y los propios problemas internos que están teniendo los islamistas van a ser claves para su propia autodestrucción en toda esta región noroeste de Siria. Vemos que acá, al oeste de esta franja territorial, en Bidama, la fuerza rusa continúa bombardeando esa zona. Vemos que Rabia está despejado, Salma, Shatan, Kursnaz están todas bastante despejadas. Y acá al sur, en la ciudad de Sheikh, básicamente, perdón, en la ciudad de Al-Latamina, aquí al sur de Murek, una ciudadana, ¿verdad?, que vive dentro de esta franja territorial, fue asesinada por bombardeos del el ejército sirio. Y también vemos que el ejército o la aviación rusa continúa bombardeando las porciones al este de Kanshaken. Vamos a movernos un poquito más hacia Yabla. Algo muy interesante ocurrió, y es que el ejército ruso activó su sistema de misiles Pantsir contra las milicias que están en Hama. Esto me parece a mí muy, muy interesante porque demuestra algo que no sabíamos. El ejército ruso tiene uno de sus sistemas de misiles. Bueno, ya sabíamos que había movilizado S-400, etcétera, pero no sabíamos que tenía uno de sus sistemas de misiles más avanzados en Siria. Y bueno, no los tiene en Tartus, ¿verdad? No los tiene aquí en Tartus, donde está una de sus bases navales más importantes del mundo, una de las pocas bases militares que tiene fuera de Rusia. Rusia solamente tiene bases militares en 7 países, sin contar otros países que eran parte de la órbita soviética, donde Rusia sí tiene misiones permanentes de asesoramiento militar. Pero esto es muy interesante y me parece muy importante destacarlo. Vamos al este de Salamía. Al este de Salamía han estado ocurriendo unos eventos muy interesantes. A pesar de que Daesh ha estado atacando los puestos del ejército sirio en Rams al-Bayak y también en Rams al-Bab, vemos que el ejército sirio les ha podido repeler de manera efectiva y ha podido reducir de manera destacable, diría yo, muy destacable, la franja territorial que veíamos, ¿verdad?, bastante amplia y controlada Daesh, y ahora está controlada por el ejército sirio. El norte de Homs continúa bastante igual, no vemos nada de ningún cambio significativo al oeste de Salamía por parte del ejército sirio ni por parte de los grupos opositores e islamistas que controlan Hawla al-Rastan y al norte de Mashrafam. Pero sí vemos que el ejército sirio, ¿verdad?, y si nos movemos un poquito más acá, en esta franja territorial al este de Homs, ¿verdad?, vamos a poder ver que una célula de Daesh en Karyatayn empezó a atacar al ejército sirio, y el ejército sirio ha utilizado su aviación y su equipo de artillería para repelerles. ¿Esto ha sido efectivo? Una pregunta retórica. Sí, ha sido efectivo, y vemos que también la presencia de Daesh desde Saad hasta Jizia y al este, a Nakb, es bastante libre, aunque sí hay un problema grave. El ejército sirio, perdón, Daesh ha estado utilizando a sus lobos solitarios, como lo hizo también en Irak, para atacar a los puestos del ejército sirio, y por eso hemos visto que han muerto varias personas al este de Homs. Vámonos al este de Damasco. En Dumaire no ha ocurrido nada, al sur de Jairut no ha ocurrido nada destacable, pero al este de Damasco se han estado ocurriendo muchas cosas muy interesantes. Las operaciones por entrar al sur de la ciudad de Duma continúan, y también continúan los bombardeos del ejército sirio, ¿verdad?, acá en Terma y Jovar, y también la ciudad de Sabka, donde el ejército sirio por las pasadas horas ha realizado más de 7 bombardeos. Esto es muy interesante porque demuestra que permítame acercar esto un poco, porque demuestra cómo el ejército sirio continúa en su lucha, parece interminable, de poder acabar con los grupos rebeldes e islamistas que combaten en Kafrabad y en Duma y en toda esta porción territorial.
Y los combates continúan al suroeste de Adra, entre el ejército sirio, ¿verdad?, con su equipo de artillería enfrentando a estos rebeldes e islamistas. Y bueno, realmente me parece a mí que yo les comentaba hace unas semanas que pensaba que el ejército sirio en unas pocas semanas acabaría con esto, pero lo veo bastante complicado. Veo que estos grupos siguen teniendo ayuda de lanzacohetes, de buenos casquillos de balas. O sea, cuando digo, lo digo de manera general, no es algo que esté confirmando, no es algo que sepa realmente, pero me parece que esto tiene que ser posible porque han aguantado de manera bastante fuerte. O sea, han aguantado de manera bastante fuerte y bueno, realmente no veo nada complicado en esto para poder entender que es una realidad. Nada, al este de Zayda vemos que el ejército sirio continúa cercano a la frontera con el Líbano y a los altos del Golán. No hay cambios significativos, aunque sí vemos que ya la ciudad de Asanamain está totalmente libre, eh, bastante controlada, no voy a decir libre, pero está bastante controlada. Daesh, cercano a la frontera con los altos del Golán, desde Tazir continúa controlando esa franja territorial. No han habido cambios significativos ni al norte de Tazir ni al sur de Nagua. El ejército sirio ya controla las principales rutas de las rutas vehiculares desde Dara, aunque no ha continuado penetrando para crear esta triple bolsa de la que yo hablo, que aquí sería una, ¿verdad? Aquí sería dos y aquí sería tres, aunque sí vemos que ya la zona del sur de Azuay está totalmente libre y bastante despejada. Una noticia muy interesante es que al sur de Siria, ¿verdad?, cercano a la frontera con Jordania, el ejército sirio capturó 9 posiciones cercanas a la frontera con Jordania y también capturó una ciudad muy interesante en toda esta franja territorial que controlaban los rebeldes y donde Estados Unidos tenía una base militar, la cual fue evacuada, de hecho la cual evacuó hacia Jordania, y es la ciudad de Tel Nahar. Esta ciudad era muy interesante porque era como uno de los bastiones principales que tenían los rebeldes en la frontera con Jordania. Espero que les haya gustado este video. Denle like, suscríbanse al canal, compártanlo, eh, presionen la campanita. No tengo palabras para cómo agradecerles a ustedes por el apoyo que me han dado en este canal. Realmente creo que todo este trabajo vale la pena. Y vale la pena porque realmente veo que a muchos de ustedes les ha servido para aprender un poco sobre este conflicto y quizás para aprender un poco más, y no solamente las noticias que ¿verdad?, nos presentan grupos o entidades periodísticas prooccidentales o que no son prooccidentales y las cuales no son balanceadas y las cuales solamente quieren hablar de su punto de vista. Y creo que es muy interesante poder presentarles una perspectiva heterogénea, no homogénea sobre este conflicto, pero muy heterogénea sobre este conflicto. Y me parece muy importante y que a diferencia de aquel conductor en Islandia que no sabía nada sobre el conflicto sirio, ustedes puedan aprender algo y eso me llena de mucha satisfacción. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Que tengan un excelente día, tarde o noche. Suscríbanse al canal, denle like y compartan el video. Dejen sus comentarios ahí abajo si tienen algún comentario positivo. Realmente si tienen un comentario de crítica negativo, no lo hagan, no lo hagan. Realmente si tienen una crítica constructiva, háganlo, por favor. Pero no vayamos a los insultos o cosas tontas que realmente no valen la pena. Muchas gracias.